el bon homenatge, les bones relacions d'amistat que hi ha i que sempre hi ha hagut històricament entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya. Estic segur que els senyors presidents comprendran la necessitat que Andorra, penso que ho podem compartir tots, reservi certes especificitats. Els que més i els necessitem i els volem per compartir aquest somni il·lustrat amb nosaltres. És per això que la Unió Europea està oferint un acord d'associació. Hay una cosa que hemos aplicado sistemáticamente en la construcción europea, que es saber gestionar la interdependencia entre nosotros. Aprovechando aquello que nos ha permitido vivir en paz, compartir nuestro destino y ser en este momento una isla de prosperidad en el haber de la Comisión Juncker. Una asociación de ciudadanos para conseguir, mediante el consenso, mediante el entendimiento, la paz y la prosperidad. Lo que yo quisiera un poco explicarles a ustedes es qué es Europa. Por lo tanto, una primera cosa, los que creen, el que ha ido a conseguir cosas con los demás, ese ha tenido éxito. Hay poca Europa en esta unión y hay poca unión en esta Europa. Pero hay una dinámica general en el mundo por el cual el mantenimiento de los secretos bancarios y excepcionalidades o especificidades, entre comillas, bancarias no se va a poder mantener y no va a ser la base de la prosperidad de nadie. Con una estrecha relación con la Unión Europea. No solo porque está incrustada en el medio de dos grandes países, un grandísimo arsenal de soluciones basadas en periodos transitorios, todo tipo de artilugios para hacer posible mañana lo que quizá no lo es. Es un miedo que existe, pero que no està justificat. Al món hi ha avui una dinàmica on les situacions com dels microestats europeus no es podrà mantindre, no? I has de buscar una solució que sigui una solució, no? un nou encaix que sigui mutualment beneficiari. Però ja li dic, no es pot anar aquí amb una mentalitat de botiguer. Jo no estic a la pell dels negociadors europeus. El que li puc dir és que en aquest moment a Europa hi ha una certa fatiga de la demanda d'excepcionalitats. No? Tothom arriba i diu, sí, però jo vull excepcions perquè a mi em passa això i a més tinc això altre i no vull això. Sí, l'Europa a la carta comença a ser ja indigerible, no? Perquè hi ha massa excepcions i el cuiner ja no sap molt bé quins plats té que servir. Pues yo creo que había una fórmula que me parece que era la de Prodi, que era muy fácil de comprender, que es todo menos las instituciones. ¿Por qué menos las instituciones? Porque las instituciones son muy caras y desbordan la capacidad de los microestados. Es decir, uno no puede ejercer la presidencia de la Unión Europea con un servicio diplomático de unos cuantos diplomatas, porque ni siquiera los estados más pequeños ya casi pueden hacerla. Tienen que pedir auxilio a las instituciones comunitarias. Uno no puede mantener un seguimiento de las políticas comunitarias en ciertos aspectos porque no hay dimensión posible. Pero menos eso, que son los temas institucionales, en los demás todo.